Muy buenos días y bienvenidos a este webinar con la Spain Chamber of Commerce, en el que vamos a hablar sobre la conquista del mercado estadounidense, tres claves para tu marca y producto. O sea, hoy vamos a estar el acceso al mercado de Estados Unidos desde esos puntos de vista, desde el punto de vista de la marca y del producto. Y para eso contamos con unos invitados de excepción. Pero antes de pasar a presentaros a los especialistas que nos van a hablar de eso, simplemente un recordatorio para aquellos que no conozcan la Spain US Chamber of Commerce. Somos una organización privada y sin ánimo de lucro que tiene por objeto a los miembros a desarrollar sus negocios y sus industrias en Estados Unidos y también para ayudar a compañías estadounidenses a desarrollar esos negocios en España. Nosotros organizamos muchas actividades durante el año, tanto presenciales como virtuales, y webinars como este, donde tratamos puntos que consideramos interesantes para los negocios, para las compañías, para los emprendedores. Y todos estos webinars pueden consultarlos en nuestro canal de YouTube, al que pueden acceder a través de nuestra página web. Nuestra web es www.spainuschamber.com y ahí podrán encontrar tanto los servicios que prestamos, los eventos que organizamos y el acceso a las distintas redes sociales en las que participamos, y una de ellas es el canal de YouTube, donde alojamos todos los webinars que ofrecemos desde aquí y donde también alojaremos este webinar que va a ser grabado, que si desean compartir compañeros o colegas, hacerlo a través de ahí. Además, compartiremos con todos los asistentes, con vosotros, tanto los datos de los expertos que hoy nos van a hablar, como la presentación y también el enlace del vídeo para que lo tengan todo a mano y puedan consultar todos estos recursos. Tras la presentación que vamos a tener, vamos a dedicar unos minutos a preguntas y respuestas, donde todos vosotros podréis enviarnos las preguntas que queráis resolver e iremos una hora viéndolas al final de la presentación. Pero para el envío de estas preguntas no es necesario esperar al final. Podéis enviar las preguntas desde este mismo momento, desde cuando sea la presentación, a través de la pestaña que debe aparecer en vuestro panel de control, donde pone questions o preguntas, si lo tienen configurado en español, y ahí pueden enviarnos las preguntas y nosotros las iremos viendo y las responderemos todas al final de la presentación. Y ya sin más dilación voy a pasar un poco a presentar a los invitados de hoy. Hoy tenemos la fortuna de contar con nosotros con Panamera, que es una agencia boutique especializada en branding para innovar y transformar marcas. Los servicios que ofrece Panamera son muy amplios y abarcan desde la consultoría hasta el diseño creativo, con una fuerte experiencia en estrategia y desarrollo de marca. Cuentan con más de 20 años de experiencia, tanto en Europa como en Estados Unidos, y han colaborado estrechamente con industrias de alimentación y bebidas, tecnología, entretenimiento, deporte y servicios, ¿no? Entre las marcas más conocidas con las que han trabajado hay algunas como Grupo Related, Plant Strong, Goya Foods, Ocean Bank, Univision, Matusalem Ron, Bacardi y muchas otras marcas emergentes que a lo mejor todavía no conocéis, pero que sin duda resonarán en un futuro gracias a su gran trabajo. Y hoy, para hablarnos de todo esto, tenemos a los dos principales ejecutivos de la compañía, Chesco Sánchez, que es Partner y Creative Director de la compañía, y Kenneth Rasco, que es también Partner y Strategic Director. Chesco nació en Murcia, fundador y director de Panamera, se graduó con título en multimedia y diseño y obtuvo también dos maestrías, una en gestión empresarial y marketing y otra en comunicación publicitaria. En 2002 fundó la agencia Comunica, logrando un gran éxito en Europa como agencia de publicidad integral. Y por su parte, Kenneth Rasco es originario de Miami, es graduado en diseño de comunicación y tiene una maestría en diseño industrial, y desde 1998 ha liderado equipos en firmas globales de diseño para una variedad de clientes, desde startups
hasta empresas Fortune 100, y su enfoque estratégico y perspectiva holística se reflejan en su capacidad para dar vida a marcas y experiencias de manera efectiva. Bienvenidos, Chesco y Kenneth. Muy bien. Muchas Bueno, gracias. gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Y por último, sí. y ya les dejo, disculpad por favor la voz, acabo de pasar un pequeño resfriado y tengo un poco la voz tomada, y es una lástima porque es un placer para nosotros tener a Panamera hoy con nosotros, que es una agencia de marketing y de producto muy especializada, a la que nosotros admiramos mucho y los conocemos muy bien porque trabajamos muy cerca de ellos y hacen un trabajo exquisito en todo lo que realizan, y para nosotros es un placer pues tenerlos para que ellos nos cuenten su visión de cómo debe enfocarse una marca de manera efectiva en Estados Unidos, porque es lo que ellos llevan haciendo con sus clientes desde hace muchos años. Y es algo con lo que nos sentimos muy identificados en la Cámara, porque nuestro trabajo principal es precisamente ese, ayudar a las compañías de fuera de Estados Unidos a desarrollar su negocio aquí. Y para desarrollar su negocio exitosamente en Estados Unidos es necesario muchas cosas, hay que cumplir muchas cuestiones, ¿no? Hay que tener un buen producto, un buen servicio, hay que saber adaptarlo al producto, hay que saber venderlo y presentar el producto y la marca, y luego hay que llevar a cabo una estrategia de acceso al mercado operativa con muchos pasos en las que podemos ayudar nosotros desde la Cámara, pero la parte del producto y de la marca son esenciales, es algo inicial y es algo de lo que hoy vamos a hablar. Entonces, afortunados vosotros, que no puedo hablar mucho, si no me extendería muchísimo más porque sería un placer, como digo, es un placer tener a Panamera con nosotros. Así que os dejo ya y nos vemos en las preguntas que las iré resolviendo yo al final de la presentación. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, gracias por esta excelente introducción. Nos sentimos parte, ya sabes, de la familia y bueno, es un placer estar aquí, tanto para mí como para Kenny. Bueno, sin más dilaciones vamos a arrancar porque no tenemos demasiado tiempo. Perdón. Ok. Se me acaba de poner la cámara. Bueno, digamos, esta es la introducción o el index de la presentación que vamos a mostrar hoy. Como os decía, ¿no? Un poco vamos a analizar, podemos decir como best practice, y perdonad porque vamos a constantemente utilizar tanto el español como el inglés en la presentación, así que perdonar desde ya. Pero bueno, hablar de Estados Unidos va muy asociado al Spanglish, ¿no? Así que nada, vais a ver algunos términos en ambos idiomas. Bueno, este es un poco el orden ¿no? de la presentación. Vamos a hablar de lo que es una marca con alma, como se llama, encontrar un propósito, encontrar un posicionamiento en el mercado. Vamos a hablar del cultural branding, ¿no? de lo que es, lo que significa y todos los matices que lleva. Vamos a hablar de innovación y diseño en un mercado como este, tan vasto y tan sólido, y que no solamente es para grandes empresas como Amazon o Apple, sino también vamos a ver casos, ejemplos y algunas pautas que os vamos a dar sobre ese campo, ¿no? Durante la presentación vamos a hacerlo muy dinámico, esperemos que lo sintáis así, con muchos casos tanto a nivel interno que hemos desarrollado dentro de la agencia y también casos que por diferentes razones nos parecen muy interesantes que conozcáis, que no han sido hechos en Panamera, pero que nos parecen, ¿no? Un gran ejemplo de éxito, ¿no? Y terminamos, como decía Juan Carlos, con el turno de preguntas y respuestas. Ok. Bueno, digamos Branding Transform Business, ¿no? Y este es un poco nuestro lema, ¿no? De lo que significa branding para nosotros, ¿no? Branding es un concepto, pues a veces que es un poco simple, pero a la vez también es difícil de explicar, ¿no? Porque estamos en torno entre marketing, en publicidad, ¿no? Pero al final es el enfoque de marca, ¿no? Y marca no es solamente hacer un logotipo o hacer un producto, sino es mucho más, ¿no? Es una sinergia de muchos elementos, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy.
Y eso para nosotros es el branding, ¿no? Es el valor de una marca a través de muchas capas, ¿no? Que comprenden una marca, ¿no? Y al final lo que hacemos con el branding es transformar, ¿no? Transformar negocios, productos, transformar clientes, transformar audiencias, mensajes. O sea, en definitiva es un mundo apasionante, ¿no? Donde es un catalizador de cambio y así es como nosotros entendemos branding, ¿no? A ver, aquí. Digamos, nos parecía muy interesante este quote, donde, bueno, todo el mundo sabe la famosa frase célebre de Neil Armstrong, ¿no? De cuando llegó a la Luna, pero digamos que, bueno, hay otras frases, ¿no? Que se le atribuyen y al final esta frase nos creemos que define muy bien el llegar a Estados Unidos, ¿no? El plantar esa bandera con nuestra marca, con nuestra compañía, nuestro producto. Y al final, el resumen es esto, es que obviamente emprender aquí hay riesgo, obviamente emprender aquí bueno, hay una inversión asociada, ¿no? Es ir a lo grande, ¿no? Pero eso, hay que tomar riesgo y en todos los sentidos, no solamente en emprender, sino en tu comunicación, en tu marca, es tratar de hacer las cosas diferentes para capturar tu cuota de mercado, ¿no? Para capturar ese trozo, ¿no? Del pastel en el que tu marca, ¿no? Puede tomar esa porción, ¿no? Entonces, el riesgo medido, pero todo es riesgo y es eso, es atreverte, ¿no? Y el cliente, el mercado, eso lo valora. ¿Ok? Bueno, algunos datos en cuanto al mercado en branding. Por ejemplo, obviamente estamos ante un mercado increíble, apasionante, pero inmenso, ¿no? En temas de cifras, de números, ¿no? Y eso es lo que vemos, ¿no? Y hablamos del principio, ¿no? Se trata de apostar y aquí hay que apostar de verdad, ¿no? Hablamos de que, por ejemplo, el presupuesto que tuvo en 2018, que tuvo su peak en Google, fue de 5.2 billones, ¿no? O, por ejemplo, quizá la principal marca de reconocimiento mundial tiene un brand recognition del 96%, ¿no? O, por ejemplo, solamente un rebranding, un cambio de marca para una compañía Symantec que está en el campo tecnológico costó 13 millones, ¿no? O simplemente en Starbucks, ¿no? Que tenemos 22.000 locations. Hay una anécdota muy interesante que le preguntaron al alcalde de Nueva York por qué no habían baños públicos en Nueva York y la respuesta fue porque tenemos Starbucks, ¿no? ¿Para qué queremos baños públicos, ¿no? Entonces, bueno, son datos inmensos, ¿no? A nivel de branding, a nivel de marketing y estamos ante el país número uno, ¿no? En ese campo. Y entonces, ya entrando con la presentación, vamos a analizar, ¿no? Que se habla de propósito, de posicionamiento, pero ¿qué es una marca con alma, ¿no? Y quizá nos viene a la cabeza marcas como muy, ¿no? Mundiales, internacionales, con mucha grandiosidad como Coca-Cola, ¿no? ¿No? Donde detrás del producto pues, está el concepto de happiness y compartir, etcétera, ¿no? Pero realmente eso, vamos a definir cómo podemos lograr a tener una marca con alma, cómo podemos encontrar nuestro propósito y cómo podemos encontrar nuestro posicionamiento. Porque al final, o sea, si hablamos de posicionamiento es encontrar tu espacio en el mercado. ¿Y cómo? Pues digamos, de una forma es encontrar eso, tu hueco definiéndote, ¿no? Encontrar el ADN de tu marca. Y eso es a través, pues, digamos que lo hemos llamado como unos ingredientes, digamos que toda compañía debe tener en mayor o menor medida, y están compuestos por cuál es tu misión, cuál es tu visión, ¿no? Cuáles son los valores de tu marca, cuáles son los proof points, ¿no? ¿Cuál es digamos, el por qué un cliente, un usuario tiene que comprar tu producto, tu marca o tu servicio, ¿no? ¿Cuál es el tono de voz de la marca? ¿Cuál es la personalidad? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿Cuál es la emoción? ¿No?
y cuál es ese brand messaging, ¿no? Cuál es el mensaje o esos key messages que tu marca tiene que intentar propagar, porque digamos están basados en un core, ¿no? Así que digamos que estos son los ingredientes para definir ese posicionamiento y encontrar nuestra propia identidad, nuestro propio espacio, ¿no? Así que si lo tenéis, os animo a revisitarlos, os animamos a revisitarlo, a evaluarlo, a actualizarlo. Y si no lo tenéis, bueno, pues es un ejercicio que tenéis que hacer ya, ¿no? Al final, eso lo que vamos a lograr con esto es encontrar la identidad de tu compañía, ¿no? La marca y un propósito, ¿no? Que eso es clave y sobre todo en un mercado como este, Estados Unidos. Ok. Y digamos que dentro del proceso, ¿no? De lo que sería una estrategia, hablamos que tenemos, digamos, como 5 grandes pasos, ¿no? Primero tenemos que identificar cuál es el mercado, analizar los competidores, definir, ¿no? el UVP, como es el Unique Value Proposition, o sea, qué es la proposición que tú tienes de valor que no tiene tu competidor. Y dentro del punto 4 es esos ingredientes que hemos hablado en anterioridad, ¿no? Con la misión, visión, valores, proof points. Y al final el 5 es, digamos, entregar cuál es esa promesa de marca, que es un poco un resumen, ¿no? De todo ese proceso. Entonces, digamos que este es el proceso de una estrategia, ¿no? Cada paso te va a ayudar a entender el mercado y sobre todo a posicionarte, ¿no? De una forma, bueno, entendemos que única, ¿no? Por ejemplo, y siguiendo con el tema de posicionamiento y de propósito, la importancia del storytelling, ¿no? Y vivimos en un país donde es el país de Hollywood, ¿no? Donde todo es una película, donde todo es una historia, ¿no? Y donde al final una gran marca tiene que tener una historia interesante detrás, ¿no? Y si sé que quizá a lo mejor pueden pensar, bueno, mi historia no puede ser interesante. Bueno, quizá no para ti, pero sí para tu audiencia o para tu nicho o para tu segmentación, ¿no? Por ejemplo, el caso de Harley Davidson es el caso que mejor ilustra eso aquí en Estados Unidos, donde es una marca que al final es un storytelling, ¿no? Habla de legacy, ¿no? De ser una leyenda, de algo épico, ¿no? Es una marca muy aspiracional y muy emocional, ¿no? Es una marca que constantemente te está contando una historia, ¿no? Y ese es un gran ejemplo de ello. ¿Cómo se puede usar? Pues a nivel práctico, pues dentro de tu website, dentro de tu comunicación, ¿no? De crear un aura, ¿no? De que la gente entienda y comprenda cuál es la historia de tu marca. Y por ejemplo, en algunos casos, es un caso interno hecho aquí en Panamera, es un gran cliente nuestro, se llama Planetron. Planetron nace con una historia, ¿no? Como os comentábamos, el que veis en la foto es Rip Esselstyn, es el fundador de Planetron. Rip Esselstyn era un bombero en Austin, en Texas. Un bombero donde él, digamos, en su familia había crecido en un entorno plant-based, ¿no? Un entorno de comer saludable. Y entonces eso él lo quería llevar a su estación de bomberos, ¿no? Simplemente. En ese tiempo, bueno, pues imaginaos, el mayor rasgo de muerte de bomberos, quizá todo el mundo puede pensar que es pues, un tema de accidente laboral, ¿no? O de incendios o lo que sea. No, es un tema de ataque de corazón, ¿no? Por el estrés, por la presión y también por la mal hábito de alimentación. Rip se dio cuenta de que tenía que cambiar y trabajó por cambiar ¿no? el hábito, ¿no? Y entonces empezó a cocinarles a sus compañeros y a encontrar medio de productos plant-based, encontrar esa solución para que ellos se sintieran mejor. Bueno, fue tanto así que cambió lo que era toda su estación y escribió un libro. Ese libro se convirtió en un bestseller y a raíz de ahí la cadena Whole Foods le propuso crear una línea de comidas.
ya no solamente eso, sino hoy en día RIP tiene canales de podcast, canales de televisión, tiene canales, bueno, ha hecho documentales en Netflix que os lo recomendamos. Así que, bueno, a través de esa historia, ¿no? Se amplificó y hoy en día pues tienen, aparte, ¿no? Lo que ayudamos en RIP es en transmitir, contar esa historia, en crear esa estrategia y ese propósito de marca y luego ejecutar todo eso en todas sus líneas de productos, ¿no? Hoy en día tienen más de 45 diferentes SKUs y están en todos los Whole Foods, que es una cadena de alimentación muy importante y de calidad aquí. Así Sí, que... la línea de mensaje que se lleva a cabo a todo lo que hace Plant Strong, sea un producto de alimento, un podcast, un contenido, un retiro, un libro, etcétera, es un mensaje bastante sencillo y es el mensaje de transformación. Todo se lleva por la transformación y lo que es posible con el estilo de vida plant-based. Hoy en día, Plant Strong tiene más de un 20% de cuota de mercado dentro de su segmento y está considerado como una de las top 5, entre una de las top 5 de marcas de plant-based, ¿no? En el top of mind de los consumidores. Siguiendo, ¿no? Y hablamos de propósito, hablamos de storytelling y hablemos de marca, ¿no? Digamos que es algo que nosotros apostamos y abogamos cuando entramos dentro de rebranding o entramos a trabajar con clientes donde necesitan, ¿no? Una marca. Una buena marca ayuda mucho, ¿no? Y cuando decimos es a nivel de punto de vista de visual, estético y al final si definimos lo que es una marca o una buena marca tiene que cumplir como esas 3 grandes reglas, ¿no? Impactante, memorable y auténtica, ¿no? Y eso es lo que llamamos a una buena marca, una gran marca. Y una marca que al final que no se te quede pequeña en el futuro, ¿no? Aquí hay una anécdota en Estados Unidos, es que cuando construyen una carretera, construyen una carretera con 6 o 7 vías, ¿no? Y el por qué es porque no lo están pensando para ahora, lo están pensando para el futuro, cuando haya más flujo, más tráfico, ¿no? Entonces, como es siempre mirar a lo grande, ¿no? Al horizonte, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo en el caso de Nike, ¿no? Esta señora que veis aquí, Scarlett Davidson, fue la diseñadora. Ella hizo una marca por, creo que fueron $35, allí por los años 60, 70. Y bueno, ¿qué vale esa marca hoy en día, ¿no? La historia feliz fue que al final la marca le reconoció el trabajo y años después le dieron más de $500,000 en acciones, ¿no? En la compañía, ¿no? Pero bueno, Nike es un gran ejemplo, ¿no? de crear una marca de presente y de futuro, ¿no? Es una marca que apenas ha sufrido ningún cambio. Y cuando hablamos, después de hablar de marca, sin duda la audiencia, ¿no? ¿Y cuál es tu audiencia? Y no solamente tu audiencia, sino también conectar de una forma emocionalmente, ¿no? Quizá es algo muy obvio, muy evidente, al menos para nosotros, pero siempre oímos la típica respuesta, ¿quién es tu audiencia? ¿No? Todo el mundo, ¿no? Y eso es imposible, ¿no? Entonces lo que intenta segmentar, ¿no? Intenta, ¿no? En esa imagen, ¿no? En esa diana, quizá tu target o tu audiencia no es ese círculo en el centro amarillo, ¿no? Segmentar, encontrar tu nicho, tu audiencia y eso, y cuanto más te enfoques en encontrar esa audiencia, más puedes ser más preciso en el mensaje y en la comunicación, ¿no? Así que eso, digamos, es muy útil en Estados Unidos porque es un país masivo en cuanto a comunidades, nacionalidades, etcétera, ¿no? Entonces, culturas, ¿no? Entonces, en cuanto más centres tu nicho de mercado, más fácil te será comunicar con ellos, ¿no? Por ejemplo, algunos casos, y es un caso también interno que hemos desarrollado, nosotros tuvimos la suerte de participar o de trabajar en el rebranding de Latin Recording Academy. Latin Recording Academy es la academia que gestiona Latin Grammys, que por cierto estuvo en Sevilla, y bueno, fuimos partícipes de hacer un cambio de marca a nivel global
un cambio de arquitectura. Y básicamente el problema que nos encontramos es que, digamos, Latin Recording Academy tiene una noche que es una celebración, son unos premios que es Latin Grammys, ¿no? Y es digamos, es el show, pero realmente detrás de eso había más de 16 de submarcas, tienen muchísimas categorías y líneas de negocio y de servicios que la gente no sabe, ¿no? Entonces, nuestro trabajo fue posicionar, estructurar categorías, audiencias, segmentos y, digamos, definir mensajes para cada audiencia y para cada segmento, ¿no? Es un ejemplo de que si bien una compañía no puede ser global, pero puedes tener también diferentes audiencias, ¿no? Dentro de la propia compañía, como el caso, por ejemplo, de Latin Recording Academy, ¿no? Así que también lo que hicimos es elevar más la marca Umbrella, que era Latin Recording Academy, y eso, que la gente viera que no solamente, que había más allá mundo de Latin Grammys, de los premios, ¿no? Un poco a nivel de temas cualitativos, cuantitativos, subieron un 35% en brand recognition, hablamos de lo que es la academia en general, y bueno, y creamos diferentes, más de 16 submarcas dentro de la categoría. Pasemos ahora a hablar de cultural branding, ¿no? Y al final es muy importante, ¿no? Conocer esas subculturas que hay en Estados Unidos y esas comunidades, ¿no? Y tener en cuenta que incluso, por ejemplo, si pensamos en el mercado hispano, bueno, dentro del mercado hispano, que antes se utilizaba como un término muy amplio, hay muchísimos matices y variables, ¿no? No es lo mismo el mercado hispano mexicano que chileno que argentino, ¿no? Entonces, hay muchos matices y no es lo mismo hacer una campaña, no sé, en New Jersey que en Filadelfia. O sea, es muy diferente, ¿no? Entonces, hay muchos matices, muchas variables en cuanto a eso, valores, culturas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante conocer primero el terreno, conocer primero la idiosincrasia, ¿no? de esa comunidad para comunicarte con ellos. Por ejemplo, un ejemplo puede ser FJ, que es también otro caso que hemos desarrollado en Panamera. FJ es una marca, bueno, ellos digamos que restauran Toyotas y los convierten en el modelo clásico de Toyota, que era el Toyota FJ, es un coche, perdón, de los años 50, 60. Y entonces ellos encontraron, volviendo a las audiencias, encontraron un nicho de mercado donde había gente que anhelaba esa nostalgia, ¿no? ese legado de ir a la familia, ¿no? a la finca o al campo, y sobre todo mucho en Latinoamérica, ¿no? Existían muchos ese tipo de comunidades, ¿no? Y entonces el padre o el abuelo iba en esa serie de coches, ¿no? Entonces ellos captaron que había esa necesidad y encontraron esta solución que era crear un coche, ¿no? que llevase al FJ, ¿no? de Toyota. Así que este fue como un buen ejemplo de cómo encontrar tu audiencia, encontrar un nicho, cómo comunicarte a través de la nostalgia, ¿no? Y bueno, y tuvieron mucho éxito. Hay un Customer Satisfaction de la compañía en un 98% en rating y hay más de un año de espera para conseguir un FJ. Así que el que tenga un buen bonus este año, que mire el website. Y sobre todo, algo vital, clave, es escuchar al consumidor, ¿no? Escuchar, testear, probar y escuchar, ¿no? Es algo, digamos, sano y es algo que aquí se impera y han habido muchos cambios, vamos a ver ahora a continuación también, de cambios donde marcas que han lanzado productos donde no han escuchado y han tenido que volver hacia atrás, ¿no? Por eso, ¿no? Así que es algo importante el estar atento a esos insights del consumidor y ir moldeando un poco tu producto, ¿no? Sobre mejorar y aprender, ¿no? En base a esa conversación. Por ejemplo, hay dos casos
claros. Aquí un caso, bueno, muy popular en la cultura americana, el caso de Chevrolet Nova. Sobre todo por caer un error de marketing de naming, ¿no? De nombre. Le llamaron Nova y claro, para el mercado hispano fue, bueno, sufrió mucha mofa porque era ¿no? Nova como un coche que no va, ¿no? Entonces, pues, bueno, tuvieron problemas y tuvieron un decaimiento de ventas porque eso, nadie quería un coche en el cual todo el mundo se reía de él, ¿no? Es un coche, es una nota muy popular aquí en Estados Unidos y, por supuesto, el caso de BlackBerry, ¿no? Como bien conocido por todo el mundo, ¿no? Cómo ellos no escucharon al consumidor, cómo ellos se centraron solamente en su producto sin tener en cuenta otras variables y bueno, y fue la debacle, ¿no? de esta gran compañía. Y otra, digamos, oportunidad, ¿no? que detectamos dentro del mundo del branding es la inclusividad, ¿no? Y es algo que aquí se siente y se palpa porque sin duda este es un país diverso, ¿no? De muchas comunidades, culturas y sin duda es algo que tienes que tener en cuenta para tu comunicación, para tu marca, para tu propósito, ¿no? El tema de la diversidad y la inclusividad, ¿no? Por ejemplo, Airbnb lanzó hace un tiempo una campaña donde era We Accept, ¿no? Donde realmente reflejaban esa diversidad y culturalidad y bueno, pues detectaron que había, ¿no? Pues ciertos problemas de inclusividad y entonces ellos fueron pues, de los primeros que tuvo una visión global y lanzó una campaña que tuvo mucho éxito, una campaña que se volvió viral y donde precisamente ¿no? hablaban de la diversidad, ¿no? Ellos tienen un propósito como marca y tienen una misión y, por ejemplo, ellos donaron 4 millones al Entrepreneurs Comité y es como un claro ejemplo ¿no? de ese propósito ¿no? que tienen. Y entramos al último bloque donde hablamos de innovación y diseño, ¿no? Y eso es lo que intentamos reflejar en este contenido, en esta área, es que no solamente está reservado para grandes compañías, ¿no? Sino también se puede innovar y se puede generar un gran diseño con marcas más pequeñas y más humildes, ¿no? Siempre quizá pensando un poquito más diferente. Pero antes, sin duda, es algo que quizá cambia la concepción para muchos que llevamos mucho tiempo trabajando aquí, es que el cliente manda, ¿no? Y que ¿no? Aquí puedes estar en un restaurante y si no te sirven bien la comida, bueno, pues la manda de vuelta y que te la hagan de nuevo, ¿no? Entonces, esa simple anécdota, pues, es un reflejo de la cultura, de que aquí el cliente tiene muchos rights, ¿no? Y tiene mucho poder, ¿no? Y ya sea el usuario, ya sea... Entonces, tenemos que, por eso, digamos, la satisfacción al cliente aquí es algo que se da por hecho, ¿no? Y es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Y entonces, siguiendo y profundizando un poco más en el cliente, hablamos de un término que ahora está, bueno, muy de moda, que es el Customer Centric, ¿no? Donde, como mencionábamos, el cliente está en el centro de todo y está en el centro a través de, digamos, 3 grandes áreas, ¿no? En el Customer Journey, ¿no? En ese proceso, ¿no? de adquisición o de compra, desde que entro en contacto con un cliente a cómo me comunico, cómo interactúo con él hasta que me compra, cuál es esa experiencia del cliente, ¿no? Cómo se siente, qué feelings, ¿no? hay a través de esa experiencia y cuál es el valor, ¿no? Que ese cliente tiene que notar percibido, ¿no? Es una estrategia, una filosofía para muchas empresas
Y bueno, ahora está muy en tendencia y es eso, es el customer centric, donde el cliente es el centro de todo. Un ejemplo claro, y quizás fueron los pioneros en esto, incluso, digamos, estaban en paralelo con el lanzamiento de Amazon, pero fueron las primeras, digamos, los primeros que llegaron a hacer esto en e-commerce, era Zappos, ¿no? Zappos, si no lo conocéis, es un caso, bueno, un referente aquí en Estados Unidos. Ellos empezaron como una plataforma online vendiendo zapatos y ahora tienen muchas más categorías, ¿no? Pero sobre todo Zappos lo que hizo al principio fue poner al cliente como el centro de todo en cualquier área, ¿no? Y la satisfacción y el llevar lo que llaman el extra mile al cliente, ¿no? Esa satisfacción plena de si algo no te gusta te lo cambiamos, de si no estás a gusto con algo te lo cambiamos, en fin, donde llevar al cliente al centro de todo. Ay, perdón. Ok. Así que un dato de interés es, hay un 92% de customer repetition del cliente, es una de las más altas en el mercado. Y bueno, pues el resultado de todo esto fue que en el año 2009 fue comprado por Amazon, ¿no? Por 1.9. Y sin duda cuando hablamos de innovación o de imagen, de marca, ¿no? Hablemos de packaging. Hoy en día, packaging, bueno, no hoy en día, sino eso ya lleva cambiando ya muchos años. Hablamos de que era, bueno, un recipiente donde se transportaba o contenía un producto, un envase, era una forma de envasado, una forma de llevar un producto, ¿no? a tu casa o para un consumo directo, ¿no? Pero obviamente, pues, packaging hoy en día ha cambiado, ¿no? Y un poco volviendo al principio, ¿no? Packaging ahora mismo es un storytelling, ¿no? Es mucho más que simplemente puede ser una caja o un envase. Desde cómo, ¿no? Ejemplos de cómo hoy en día, ¿no? Esos shipping box, ¿no? Cuando compras algo, cómo te lleva a tu casa y cómo se abre y cómo la experiencia, ¿no? del unboxing, ¿no? Que también está muy de moda. ¿Cuál es esa experiencia, ¿no? que te lleva el producto o la marca? Que al final casi el producto que has comprado es a veces secundario, es más lo que hay alrededor, ¿no? El contexto. Aquí, por ejemplo, en algunos, bueno, es un caso que nos sentimos orgullosos de haber trabajado, es el caso de Rojito. Rojito es una bebida, es un tinto de verano que, bueno, nace con la idea de venir a desembarcar al mercado estadounidense y digamos que el cliente cuando vino a nosotros, la idea, bueno, habían hecho un estudio de mercado y había aparentemente quizá oportunidad de encajar con un producto así, pero la idea era hacer algo en vidrio, en botella, ¿no? Y bueno, pues lo que detectamos es que había una aparición, ¿no? de marcas de soda cada vez más donde estaba el formato en lata, ¿no? Cuando le mencionamos al cliente el envasar un vino en lata, pues no le pareció la mejor idea. Pero luego, bueno, demostramos que para alcanzar a nuestra audiencia, a nuestro segmento, que era una audiencia mucho más juvenil, ¿no? Muy segmentada en público joven, pues era el formato ideal porque era un formato fácil de llevar, de transportar, ¿no? de compartir, etcétera, ¿no? Entonces, este fue el producto, esta fue la marca, este fue el envase, ¿no? Y al final era casi provocar y el comunicar que cuando tengas un bote de Rojito en la mano digan, hey, ¿qué estás bebiendo? ¿No? Eso, de crear esa pregunta, esa conversación, de hacer algo tan cool, ¿no? Que la gente te pregunte, ¿no? Que, oye, ¿qué estás tomando? ¿no? Y este es el ejemplo de Rojito, ¿no? Otro ejemplo también de cómo un poco cambiar el concepto de packaging fue Nuri. Es un ejemplo aquí de una compañía, de una startup aquí en Miami, donde, digamos, el producto se basa en geles deportivos, pero lo que
detectamos fue que, digamos, había un mercado, todo un mercado orientado al target masculino, y no había nada, ¿no? para el mercado femenino, ¿no? Deportistas, atletas, amateurs o simplemente, ¿no? Gente que va a entrenar, que toma geles para mantenerse o recovery, y no había nada, ¿no? para ese mercado. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, trabajar en un producto que tenga ese appealing más femenino, que tenga ese appealing de indulgencia, ¿no? Porque al final cuando lo abría sabía como casi a Nutella, era algo, bueno, es algo exquisito y muy bueno. Entonces, era trabajar, ¿no? Cambiar un poco el concepto de lo masculino, ¿no? de lo duro, de la fuerza, sino llevarte algo un poco más femenino y apelar por eso, ¿no? Y también, bueno, tiene detalles, ¿no? Como el chakra, ¿no? Que es un poco tonos más humorísticos, ¿no? Y divertidos, ¿no? Y bueno, pues tuvo un gran impacto en el mercado, en la comunidad. Y este es un caso que lleva unos años golpeando muy fuerte dentro del mercado aquí en Estados Unidos. Es una marca que arrancó en el año 2017 y digamos que lo que ellos intentaron cubrir es que había en el mercado ¿no? de alcohol, cuando ibas a un bar, al final pedirte una botella de agua era casi como, ¿no? una vergüenza, ¿no? Entonces lo que hicieron es, bueno, vamos a cambiar el contenido, el envase y vamos a hacerlo de una forma como casi muy heavy, ¿no? Y entonces esa fue la solución de Liquid Death, ¿no? Encontraron que había una comunidad donde no tomaba alcohol, donde iba a conciertos, donde iba a bares, pero no había un producto que de verdad encajara en ese contexto. Así que de ahí nació la marca de Liquid Death y ha tenido un éxito brutal y bueno, hoy en día lo puedes ver en cualquier supermercado. Nació como una marca nicho, por eso ellos encontraron una audiencia nicho, pero digamos eso se ha ido expandiendo y han crecido muchísimo. Hoy en día han hecho más de 113 millones en retail y es una compañía de valor que ya supera el 1.4 billones, ¿no? O sea, una marca que se le fue de las manos. Otro concepto a tener en cuenta para, ¿no? digamos, conquistar el mercado es el tema de tener en cuenta el tema de sostenibilidad y caso social, ¿no? Hoy en día hay ciertas audiencias, ¿no? Como la generación Z o millennials, ¿no? Que sobre todo tienen más appealing con ese tipo de movimientos y propósitos, ¿no? Donde ¿no? solamente es bueno, tener un buen propósito, pero también comunicarlo, ¿no? Y encontrar cuál es, en esa misión, cuál sería tu causa, ¿no? Por ejemplo, el caso de Toms, que es una marca que fueron quizá de las primeras, quizá que mejor lo hizo, ¿no? Que era el caso de comprabas un zapato y ellos regalaban otro a alguien con necesidad, ¿no? Bueno, hoy en día el modelo de Toms ha sido copiado, pero eso, ellos lo hicieron de una forma auténtica, ¿no? Hoy en día lo que vemos es que muchas marcas logran de hacer algo parecido, pero no es auténtico, no es natural, es como forzoso, es simplemente por tener un logotipo en el website o decir que han donado, no, sino hazlo de una forma natural y auténtico porque eso se capta en el mercado, en la audiencia, ¿no? La gente, digamos, no es tonta. Y hablamos de honestidad en imagen, en marca, en productos, en servicios, ¿no? Y es algo que, sobre todo aquí en la cultura americana, gusta mucho y la gente lo aprecia, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, en este tipo, ¿no? de barras energéticas salió el producto de RX Bar, ¿no? Donde al final, en el frontal, simplemente te decían los ingredientes ¿no? y se veían 3 huevos, 6 almendras, 4 cashews o 2 dátiles, ¿no? Y BS, no bolsas, ¿no? Entonces, es eso, es llegar de una forma directa, transparente y totalmente honesta con el consumidor, ¿no? Eso, bueno, casi es una tendencia, pero ya es casi una realidad.
Por ejemplo, nosotros y desarrollamos este caso que fue muy interesante y tenemos mucho cariño porque, bueno, era una cerveza, se llamaba Bousa, una cerveza que nació aquí en Miami, donde al final nuestro propósito, nuestro procedimiento era Simply Good Beer, ¿no? Nosotros somos simplemente una buena cerveza. Si estás buscando una cerveza que sea craft o artesanal o tradicional o que tenga el mejor sabor, bueno, nosotros no somos eso. Nosotros solamente somos una buena cerveza y punto, ¿no? Y ese fue el concepto y el leitmotiv de Bousa. Y bueno, aparte de que al final la marca era blanca y ¿no? muy limpio, muy simple y bueno, causó también una gran acogida en el mercado. Y creo que este ya es el último punto, ¿no? Que es, hablamos de sorprender y sorprende constantemente, ¿no? Y que al final aquí pues es como el tema del fallo, ¿no? Y como el tema de fracasar, ¿no? Que al final es una oportunidad, ¿no? No cuéntame el fracaso, sino cuéntame lo que has aprendido del fracaso, ¿no? Pues un poco aquí es igual eso, ¿no? Es el utilizar el cambio como una clave para el cambio y para mantenerte relevante, ¿no? Ya bien sea a nivel de innovación o sea de comunicación o de producto, diseño, de servicio, o sea, mantener siempre en cambio constante, ¿no? Y, por ejemplo, hay un ejemplo que nos encanta de cómo, de esa capacidad sorpresiva, ¿no? de comunicar tu marca. Ese es un caso que está en California, se llama Johnny Cupcakes. Es un caso donde, bueno, si han tenido oportunidad de entrar a una tienda, sobre todo están más en la parte oeste, donde cuando entras al concepto, al retail, parece un bakery, ¿no? Parece una tienda, ¿no? Que venden todo tipo de panes o cupcakes, lo que sea. Pero cuando ya entras al mostrador y ves que dentro de las cámaras frigoríficas no hay tartas o cakes, lo que hay es ropa, ¿no? Entonces, como ellos han cambiado el concepto de que incluso con el nombre, ¿no? De Johnny Cupcakes, ¿no? De cómo cambiar y darle una vuelta de tuerca al consumidor y retar al consumidor y cómo encontraron su posicionamiento y su mercado en hacer algo súper diferente desde el principio, ¿no? Desde el comienzo. Hoy en día es una de las compañías que más ha crecido a nivel de retail y tienen más de 2.000 personas que han hecho un tatú de su marca, ¿no? Que, bueno, o sea, es algo, una marca casi de culto. Y eso, pues cuando hablamos de innovación, ¿no? Pues también obviamente pensamos en Amazon como el granito de innovación en cuanto a producto, logística, transporte, pero también hay marcas que, bueno, pues más pequeñas, entre comillas, como Ben & Jerry, que son marcas que están en constante cambio, en testing productos, o escuchar al cliente, en si algo funciona lo mantienen, si no lo cambian, en si hay un sabor que esta tendencia tiene la capacidad de que casi en semanas ya están en las tiendas, ¿no? En ese cambio constante, ¿no? Y eso es la capacidad de sorpresa, ¿no? Es una marca totalmente viva. Y bueno, nada más. Hasta aquí llegamos. Esperemos que os haya servido para algo, que hayáis aprendido. Y nada, si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Chesco y Kenneth. Y efectivamente, ahora vamos a pasar a las preguntas. Si te parece, Chesco, puedes dejar puesta la diapositiva donde están vuestros datos de contacto. Ajá. Aquí aparecen los datos de contacto de Panamera por si queréis hacer alguna consulta más específica, más concreta, directamente a ellos. Y como dijimos antes, también compartiremos tanto la presentación como la grabación del vídeo y que se podrá encontrar en nuestro canal de YouTube igualmente. Ya tenemos algunas preguntas que vamos a abordar inmediatamente, pero les recuerdo al resto que pueden mandarnos las preguntas a través de la pestaña que pone Questions o Preguntas en el panel de control, que normalmente estará a su derecha. Pinchen en esa pestaña, se abre una caja de texto, ahí escriben la pregunta y enseguida nosotros las vamos resolviendo. A ver, primera pregunta. Nos pregunta Clara dos cosas. Lo primero es que dice, tenía entendido que a los americanos no les importa demasiado la sostenibilidad.
que son un mercado muy consumista y que estos valores no les mueven. ¿Es eso correcto? Kini, ¿quieres responder tú esta? Bueno, yo diría que eso es algo que está cambiando y de modo rápido aquí, porque ya la conversación ha cambiado según la sostenibilidad. No, vamos a decir que es una conversación más emergente aquí en Estados Unidos que en Europa. Pero sí, ahora a todo nivel, desde corporativo hasta de comunidad, hasta del gobierno y las leyes que están creándose van muy directo a la sostenibilidad. Bueno, muchas gracias, Kenneth. Y la otra pregunta que hacía también es, ¿cómo conocer tu target si todavía no has lanzado? Y dice, todo es teórico hasta que pruebas. ¿Qué consejo dais ahí para conocer el target? Bueno, cuando normalmente, cuando una empresa empieza a trabajar con nosotros en este proceso, lo primero que se hace es definir la audiencia según el plan de negocios, ¿no? Definiendo bien dónde están no solamente el plan de lanzar un producto, un servicio, etcétera, pero ver los competidores y ver dónde hay espacios de oportunidad. Como parte del proceso de la estrategia también es no solo proponer lo que es un posicionamiento, lo que es una propuesta de valor, etcétera, es también probarlo con el mercado y asegurar de que hay un nicho, de que hay oportunidad y que ese mercado vaya a responder a la propuesta de valor. Estupendo. Muchísimas gracias. Kenneth. Otra pregunta. Alejandro nos dice, buenos días. ¿Es necesario adaptar la marca al mercado americano de forma específica? ¿Diseñar, por ejemplo, dos tipos de webs, una para el sector europeo y otra para el sector de Estados Unidos? Bueno, yo diría que, o sea, depende, ¿no? Depende de cómo, depende de tu mensaje, depende eso, de cuánta, analizar tu audiencia o tu mercado aquí en Estados Unidos y depende de cómo, cuánto encaje tu mensaje para este mercado. Si la respuesta es que no, quizá que no, tu comunicación, tu imagen no está alineada con la audiencia acá, bueno, sí, entonces crea un website o crea una comunicación solamente para Estados Unidos. Pero habría que ver el caso específico, ¿no? y hacer algo personalizado. O sea, creo que no se podría generalizar antes de estudiar un poco más ese caso. Ok, perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta que nos ha entrado es, hemos visto diversas cuestiones que son importantes para poder presentar la marca de Estados Unidos. Y la pregunta es si, por ejemplo, la diversidad siempre aplica. Y elabora la pregunta y dice, ¿cómo se tiene en cuenta la diversidad en casos como el ejemplo de los coches FJ de Toyota, que se dirigen a un nicho de clientes muy concreto que no nada tiene que ver con la etnia o subcultura? Entonces, la pregunta final o el corolario es, ¿cómo encaja la diversidad en los nichos? Interesante. Bueno, yo creo que en el caso de Jay, por ejemplo, o sea, hay cierta diversidad en la audiencia. Primero porque, aunque es una marca que se lanzó para el mercado de Estados Unidos, había también, hay un mercado hispano que es sin duda, mercado hispano que vive aquí en Estados Unidos que tiene una atracción muy grande con ese producto, ¿no? Entonces, también era entender en la diversidad esos mensajes, esos matices, con cómo
capturar, ¿no? esa audiencia. Por ejemplo, apelar a la nostalgia, ¿no? Era algo que trabajamos mucho con esa marca. Entonces, o sea, quizá la diversidad es que también se puede entender como algo, un concepto más global, pero creo que es eso, capturar ciertos matices para llegar ahí, ¿no? A esa diversidad de la audiencia. Bueno, muchas gracias, Chesco. Otra pregunta que nos ha entrado. Nuria nos cuenta lo siguiente. Nuestra sede en Estados Unidos está en proceso de reorganizar las marcas que tenemos bajo el nombre de la empresa Paraguas, pero el nombre de una de nuestras marcas es el nombre de la central española y también actúa de DBA aquí en Estados Unidos. ¿Y cómo se percibe? No, perdón. Y entonces dice, ¿cómo podemos manejar este proceso manteniendo el carácter e historia de ambas marcas, pero diferenciándolas, ya que una es Made in Spain y la otra es Made in USA? Muy buena pregunta y esto es un reto que vemos casi todos los días, ¿no? Con las empresas que vienen aquí a Estados Unidos y también empresas de Estados Unidos que van a Latinoamérica o Europa. Y no hay una respuesta sencilla. La respuesta sería que depende, ¿no? Muchas veces el proceso que llevamos con nuestros clientes para encontrar la solución es estudiar lo que sería la arquitectura de marca y se evalúa el pro y el contra de cómo sería una organización de marcas bajo una sombrilla. Hay varios modelos que se pueden utilizar y que tienen muchos ejemplos para asegurar de que una marca aquí encaje tanto como en Europa, pero también que a nivel de legal, de registración, de que se pueda manejar lo que sea una empresa global. Ojalá que eso le conteste un poco la pregunta, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Disculpa. Pablo nos pregunta, ¿contáis con alguna experiencia en la utilización de NFTs en estrategias de marketing en Estados Unidos? ¿Qué opinión os merece esta tecnología? ¿Es Estados Unidos un mercado receptivo a estas tecnologías? Hablamos de NFT. Sí, correcto. Yeah. Bueno, yo diría que no sé, pero creo que no hemos tenido mucha experiencia en ese campo, en esa industria. No, al menos yo no sabría la respuesta de esa pregunta. Bueno, yo pudiera quizás añadir un poco más. Bueno, hemos tenido sí algunos clientes que están en eso, ¿sabe? Tenemos un poquito de experiencia, pero la perspectiva de nosotros sería que aquí el mercado, el tema de los NFTs es algo que en realidad no ha tenido mucha atracción. Es algo muy nicho a nivel de marketing que algunas marcas sí se han mojado, pero no a manera profunda. Y el consumidor, al fin, para el mercado de NFT es un mercado muy nicho, muy nicho. Así que no es algo que vemos como una tendencia que tiene crecimiento. Hace poco, bueno, un poco por aportar un poco de luz, hace poco nos llegó un cliente dedicados al temas de, ¿cómo es, Kenny? Memorabilia de béisbol, ¿no? Sí. Entonces, convirtiendo esos cromos de béisbol, que aquí hay algunos que tienen mucho valor porque son antiguos, etcétera, ya no se hacen ediciones limitadas, en crear los NFT, ¿no? Yo creo que sí veo mucho el valor en temas de memorabilia, ¿no? Este tipo de productos que pues, se pueden convertir en NFT porque, digamos, ¿no? Lo puedes digitalizar, ¿no? Y creo que allí hay un nicho y creo que hay empresas que lo hacen muy bien.
Así que creo que puede ser una oportunidad, pero bueno, no lo conocemos en profundidad. Muchas gracias. Rosa nos pregunta, ¿cómo se percibe en el mercado estadounidense una marca española con una historia española, si en tu segmento no vas tan solo al mercado hispano? Yeah. Yo creo que, bueno, por la verdad de España, la marca España tiene un valor muy bueno, ¿no? En general, ¿no? A nivel de calidad, servicio, o sea, creo que podemos estar orgullosos. Yo creo que siempre y cuando sea auténtica, natural, o sea, no, el tema de también es, no hay que adaptarte, claro, al mercado americano, pero siempre y cuando, o sea, mantener tu autenticidad, ¿no? O sea, no, si tu marca nació allí, tu historia es de allí, bueno, eso es lo que tienes que mantener, ¿no? La autenticidad, la naturalidad, ¿no? Entonces, no forzar nada, pero el valor de la marca España aquí tiene mucho valor y tiene mucha atracción. O sea, yo lo mantendría, sin duda. Sí, de acuerdo. Estupendo. Muchas gracias. Lara nos pregunta lo siguiente. Dado que los estadounidenses son tan patrióticos, ¿cómo luchar con marcas americanas muy asentadas si tú no lo eres? Mm. Kenny, ¿quieres tú darle esta que tú eres? Te toca a ti. Disculpa, Juan Carlos, ¿pudieras repetir la Sí, pregunta? sí, sí, por supuesto. Nos pregunta Clara que, dado que los estadounidenses son tan patrióticos, Sí, pregunta ella cómo luchar contra las marcas americanas muy asentadas si tú no lo eres. no siendo americano. Claro, entiendo que en un mercado en el que hay mucha presencia de compañías estadounidenses, el estadounidense medio le otorga mucho valor a eso y mucho peso, ¿no? A los productos que son estadounidenses. Sí. Entonces, ¿cómo puede ella pues, defenderse contra eso si viene con un producto parecido o igual, pero sin ser estadounidense? Mira, el problema es igual a cualquier marca. Hay que buscar lo que representa la marca a nivel de una propuesta de valor, un cuento auténtico y alinearlo con la audiencia adecuada. ¿No? Aquí el consumidor americano, bueno, el mercado primero es un mercado enorme, bastante abierto, hay espacio para todo el mundo. Y el consumidor americano, aunque le guste una marca americana, también está muy abierto a marcas internacionales, no solamente de Europa, pero también de Japón, de Latinoamérica, etcétera. Hay muchísimos ejemplos en el mercado de marcas que han tenido éxito viniendo a Estados Unidos, pero de nuevo, hay que reconocer lo que es el mercado, hay que alinear bien lo que es la propuesta de valor y comunicarlo con mucha claridad. Sí, Estupendo. Muchas gracias. Sí, y quiero también aprovechar el comentario que ha hecho Kenneth sobre el mercado estadounidense, de que es un mercado enorme y que hay sitio para todos. Y es una realidad, eso es cierto. Y yo entiendo que a veces es difícil eso comprenderlo cuando se trabaja en España o en Europa. A veces es difícil creer que realmente es un mercado tan grande y con tantas oportunidades, pero es una realidad. Es una realidad que nosotros lo vemos continuamente con muchos productos y muchos servicios. Si se tiene un buen producto y un buen servicio, en Estados Unidos hay cabida para él. Hay cabida para él, aunque haya otros aquí también muy buenos. Hay espacio para todos porque es un mercado enorme. Y la dificultad está en poder dar a conocer ese producto y encontrar los canales adecuados para que esté a disposición del cliente correspondiente, que puede ser, dependiendo si es un producto B2C o si es un producto B2B, ¿no? Y esa es la dificultad, que va a llevar tiempo encontrar la manera de presentarlo y de comunicarlo y la manera de acceder al lugar y encontrar el canal adecuado para llegar a tu cliente. Y eso puede llevar tiempo y requerirá un esfuerzo y una inversión,
que por los estándares españoles puede verse como elevada, pero el retorno que se puede conseguir si finalmente tiene éxito es exponencial, es brutal. A veces es inimaginable y a veces puede ser la ruina de empresas si se crece de forma desmedida y sin mesura, ¿no? Que a veces nosotros lo hemos visto como productos, por ejemplo, pero podemos extenderlo a cualquier tipo de productos, pero algún producto de alimentación han venido a Estados Unidos, han hecho un buen trabajo, ha tenido éxito y de repente Walmart ha firmado un contrato con ellos requiriéndoles cantidades que era imposible de ofrecer, ¿no? Y entonces al final ha hecho que desafortunadamente se truncase el negocio, ¿no? Porque no supieron dimensionar lo que podrían crecer. Pero es un mercado enorme donde la innovación que mencionaba antes Chesco, al final consigue su rédito, consigue payback, como dicen aquí. Entiendo que en mercados más pequeños, como pueden ser algunos países europeos, como puede ser España, haya ideas que en teoría y muy innovadoras no tengan suficiente mercado para crecer. El ejemplo que ponía Chesco de Johnny Cupcakes, ¿no? Bueno, pues es algo extravagante, es algo diferente, a lo mejor en España no hay suficiente masa crítica para que se tenga recorrido ese negocio. Sin embargo, aquí sí lo tiene y es enorme, a pesar de seguir siendo de nicho, ¿no? Entonces, no me canso nunca de repetirlo. Esto es un mercado enorme de verdad, diverso y con muchas oportunidades, ¿no? Claro, y luego, por añadir algo más, Juan Carlos, que lo que has dicho estamos súper de acuerdo, es cuando hablamos de encontrar tu nicho, ¿no? Es como que, no sé, puede parecer que, bueno, tienes que encontrar una minoría en la población, ¿no? Es que aquí un nicho pueden ser millones y millones de clientes, ¿no? Pero eso en esa imagen que poníamos, ¿no? De la diana, ¿no? Apunta el target, ¿no? Ve al centro, ¿no? En el caso no sé, compañías como Apple empezaron con un nicho, con diseñadores, gráficos, fotógrafos, periodistas, y hoy, ¿quién tiene un Apple? Pues casi todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, enfócate en un nicho, explótalo, comunícalo y ya, bueno, se puede ir expandiendo, ¿no? Como una onda expansiva. Estupendo. Bueno, pues muchas gracias a todos por compartir este rato con nosotros. Muchas gracias a Chesco y a Kenneth por compartir vuestra experiencia y vuestro conocimiento en esta parte tan interesante. Ha sido un placer y, como decíamos, compartiremos con todos los asistentes tanto la presentación como el vídeo. Y aquí tienen los datos de contacto tanto de Panamera, de Chesco y de Kenneth por si quieren continuar la conversación con ellos directamente para hacerle alguna cuestión o algún comentario en particular. Esperamos que haya sido de utilidad todo lo que hemos tratado en el día de hoy y esperamos verles en el siguiente webinar que organicemos en la Spain US Chamber of Commerce. Les recordamos que pueden encontrar todas las actividades que hacemos en nuestra web, que es www.spainUSChamber.com. De nuevo, muchas gracias a todos por la participación y que tengan un feliz día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Bye.